Ok, vamos a hacer el siguiente problema de desgaste. Es el problema 8.27 del libro de elementos de máquinas de Hamrock. Entonces me dice este problema que se tiene una pieza de cobre de 50 kilogramos sobre una placa de cobre, en la cual se muestra que se tiene, una vez que se tiene contacto entre ellas, se hace deslizar 7.5 metros, provocando pues un desgaste. Me pide pues que supongamos que el cobre tiene una dureza de 275 megapascales y me pide calcular el esfuerzo cortante, el volumen de desgaste por abrasión y el volumen de desgaste por adhesión. Bueno, para la clase del día de hoy simplemente nos vamos a enfocar sobre el volumen de desgaste por abrasión y el volumen de desgaste por adhesión. Para la siguiente clase pues ya veríamos cuál es el esfuerzo, cómo se calcula el esfuerzo cortante. Ahorita en la clase que vamos, bueno, estamos determinando el volumen de desgaste cuando es un desgaste adhesivo y cuando es un desgaste abrasivo. Entonces, me da de datos eso, que esta pieza tiene un peso de 50, una masa de 50 kilogramos. Me dice que tiene una dureza de 275 megapascales el cobre. Y pues, según lo que nosotros sabemos es que para desgaste adhesivo, lo que vimos la vez pasada, la clase pasada, la fórmula para desgaste adhesivo es el volumen de desgaste es igual a la constante de desgaste adhesivo por el peso por la longitud que se desplaza entre 3 veces la dureza. Entonces, nosotros sabemos que esto es cobre y esto es cobre. Entonces, según la tabla que vamos a ver, que la tabla 8.8 de coeficientes de fricción y de desgaste adhesivo constante, nosotros podemos encontrar que cobre sobre cobre es igual a 1.2 el coeficiente de fricción y la constante de desgaste por adhesión, la K1, va de 0.01 a 0.1. Muy bien. Entonces, ya tenemos todos los datos. Esto pues lo sacamos. Déjenme lo marco aquí. Esto lo sacamos de tabla 8.8 de esta indicación. Cobre sobre cobre, la K1 va en esto. Esto es la dureza, esto me lo da de dato. Pero entonces, si la fórmula me pide el peso y aquí me da la masa, es lo primero que tengo que calcular. Vamos a calcular el peso. Todos sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Y entonces, ¿eso qué sería igual? A los 50 kilogramos por la gravedad, que no sería, la constante de gravedad sería 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y haciendo las operaciones, 50 por 9.81 me da 490.5, ese sería mi peso. 490.5. Y esto ya sería Newton. Ahora, muy bien. Para poder calcular el desgaste adhesivo, ya tengo todo. Tengo la dureza, que me lo da el problema, como dato. Tengo la longitud que se recorre, la distancia, que viene 107.5 metros. Ya calculé el peso. Y entonces ya puedo calcular el volumen de desgaste adhesivo. Voy a recorrer para acá. Entonces, volumen de desgaste adhesivo va a ser igual. Bueno, voy a volver a poner la fórmula. K1 por el peso por la longitud entre 3 veces H. Por lo tanto, esto es igual. K1
Si ustedes se fijan, en la tabla me da un los valores que puede tomar la constante de desgaste adhesivo, la K1, para cuando es cobre sobre cobre. En este caso va de 0.01 a 0.1. Entonces, para este tipo de problemas, bueno, pues o vamos a ocupar el promedio, pues, vamos a sacar el valor medio de esa. Si me dice que K1 va de 0.01 a 0.1, si esto lo obtengo de la tabla 0, de la tabla, ¿cómo se llama? 8.8, entonces yo sacaría el valor medio. Sería 0.1 más 0.01 entre 2. Y eso sería igual. ¿Sí? O sea, es lo que para sacar el valor medio lo que tengo que hacer. Estos dos valores extremos los sumo y los divido entre 2. Y eso me va a dar 0.055. Y entonces ese es el valor que voy a ocupar aquí. Entonces voy a sustituir valor de K1, el valor promedio o el valor medio, 0.055 por el peso, que viene siendo 490.5 newton, por la longitud, que viene siendo 7.5 metros, entre 3 veces la dureza, que según el problema, el dato son 275 megapascales. Voy a cambiar esos prefijos. El prefijo mega lo cambio por 10 a la 6 y los pascales los cambio por su equivalencia. Recordemos que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Entonces, newton sobre metro cuadrado. Sí, entonces, haciendo aquí una explicación extra, son 275 megapascales. El mega lo cambié por 10 a la 6. Y el pascal lo cambié por su equivalencia, newton sobre metro cuadrado. ¿Ok? Perfecto. Esto es para poder hacer el análisis dimensional y al momento que estoy calculando volumen, ¿qué tengo que obtener? Metros cúbicos. Si hago el análisis dimensional, en la parte de arriba, newton por metro, me van a quedar newton metro. En la parte de abajo, newton sobre metro cuadrado. Si hago, aquí esto sería como si tuviera un denominador 1. Si hago extremos por medios, aquí me quedaría newton metro cúbico sobre newton. Entonces newton y newton se van y me van a quedar puros metros cúbicos. Ok. Entonces el volumen por desgaste adhesivo, aquí va a ser igual. Volumen por desgaste adhesivo va a ser igual a la multiplicación de 0.055 por 490.5 por 7.5. Todo eso entre 3 veces 275 exponente 6. O por 10 a la 6. Y esto es igual a 2.45 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Ese es el desgaste, no lo olvidemos, desgaste adhesivo. Es el volumen de desgaste adhesivo. Muy bien. Ahora, me pide también calcular el desgaste abrasivo. Y recordemos la fórmula para el desgaste abrasivo. Lo único que se introduce más es la K2, que viene siendo la constante de desgaste abrasivo. Recordemos, bueno, me voy a recorrer para acá.
para volver a ver la imagen. Recordemos que aquí tenemos un ángulo de contacto, entonces ese ángulo de contacto, lo que realmente está pasando es que cuando este se desplaza es como si fuera una cuchilla, va cortando, entonces ese ángulo de corte, se podría decir, es el que nos interesa. Entonces, la constante de desgaste abrasivo va a ser igual, según el libro de texto que estamos llevando, es igual a 2 veces la tangente de θ sobre pi. Y de esa forma calculamos eso. ¿Cuánto es θ? Pues viene siendo, este sería el ángulo de contacto entre las dos superficies. Entonces, recordemos que casi siempre los ángulos de contacto van a ir, o la mayoría, como al ser muy pequeños, van a ir de 5 a 10 grados. Entonces, vamos a tener esos valores. Ok. Entonces, vamos a calcular este valor. Vamos a poner 2 por tangente de 6 grados entre pi. Y mi constante de desgaste abrasivo va a ser igual a ¿cuánto? 2 tangente de 6 entre pi. Eso es igual a 0.0669. 0.0669. 4 cifras significativas son las que vamos a utilizar. Entonces, este valor es el que voy a utilizar para calcular el desgaste abrasivo. Entonces, voy a recorrerme hacia allá. Ok. Entonces, recordemos que el volumen de desgaste abrasivo es aproximadamente, no es igual, pero es una aproximación de es igual a 2K1 sobre pi por la tangente de θ sobre h por WL. Eso es lo que nos dice el texto, pero nosotros podemos decir que el desgaste abrasivo va a ser igual a K1 por K2 por WL sobre H. ¿Sí? Entonces, si se fijan, 2 tangente de θ sobre pi, eso fue lo que calculamos, a eso equivale mi K2. Todo lo demás lo dejo, el K1, el peso, la longitud y la dureza la dejo igual. Entonces hago las operaciones. Voy a sustituir. Volumen de desgaste abrasivo va a ser igual a ¿cuánto es la K1? El valor promedio, 0.055. La constante de desgaste abrasivo, 0.0669, que fue la que calculamos ahorita. El peso, que ya lo habíamos calculado, 490.5 newton. Y la longitud, que son 7.5 metros. Todo eso entre la dureza, que son 275 por 10 a la 6 newton metro cuadrado. Entonces, repasando, volumen abrasivo es igual a la constante del desgaste adhesivo, que ya lo calculamos, que fue el valor promedio, o el valor medio, 0.055. La constante del desgaste abrasivo, que fue la que calculamos con 2 tangente de θ entre pi, y entonces ese fue el valor que obtuve, por el peso, por la longitud, entre la dureza. Muy bien, hacemos las operaciones y encontramos que
el volumen de desgaste abrasivo va a ser igual a 0.055 por 0.0669 por 490.5 por 7.5. Todo eso entre 275 por 10 a la 6. Y eso me da igual a 4.922 por 10 a la menos 8 por 10 a la menos 8 metros cúbicos. Y este sería mi resultado. Entonces ese sería mi desgaste abrasivo. Entonces de este problema, esas son las dos cosas que me pide. También me pide calcular el esfuerzo cortante, pero eso, por ejemplo, todavía no lo hemos visto. En la siguiente clase veremos ese concepto y cómo se puede saber el esfuerzo cortante que se tiene cuando existe un desgaste abrasivo. Recordemos que en un desgaste abrasivo, por lograr una superficie es más dura que otra. Para el ejemplo que estamos haciendo, es el mismo material, cobre sobre cobre. ¿Sale? Entonces, de desgaste abrasivo tenemos 4.9 por 10 a la menos 8. Y de desgaste adhesivo tenemos 2.45 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Entonces tenemos mucho más desgaste adhesivo que abrasivo. Perfecto. Bueno, eso fue todo para este ejemplo.